tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar acerca de Félix Rubén García Sarmiento, nacido el 18 de enero de 1867, fallecido apenas había cumplido 49 años en el año 1916, el 6 de febrero. 6 de febrero. Está con nosotros para empezar esta conversación acerca de Félix Rubén García Sarmiento, el historiador Rafael Casal. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Néstor, por la invitación que nos ha hecho para hablar de una de las figuras a través de las cuales se conoce a Nicaragua, además del general Sandino. En este caso, el poeta universal Rubén Darío, que pasa a la historia como Rubén Darío, y como bien decía, Félix Rubén García Sarmiento. ¿Será eso, que los héroes o esos personajes nacen con un nombre y se proyectan con otro? Augusto Nicolás Calderón Sandino pasa a la historia como Augusto César Sandino. Y Rubén Darío... Pero lo cierto es que él pasa como, es decir, ciertamente como César, pero el César fue como parte de la mitología, porque a partir de la firma Augusto C. Sandino. Augusto C. Sandino, sí, que le empieza a usar después de que sale de Niquinomo. Sí. Sí. Pero los periódicos o sea, la prensa lo populariza con ese nombre. En el caso de Félix Rubén García Sarmiento, viene por el patronímico de Darío, que utilizaron los Mayorga. De paso, don Antonio Darío fue un luchador social en el siglo XIX. Estuvo en el bando de los pichingos, que eran considerados anárquicos, sin ninguna ideología política, y que lucharon contra ellos los conservadores y los liberales unidos, porque los consideraban bandoleros. Es decir, el Antonio Darío conocido, pero no era Antonio Darío, era Antonio Mayorga. ¿Y de dónde salen entonces estos Darío? A ver si son... Es por uno de los Darío, no de del bisabuelo, utilizaba, digamos, el Darío. Y como tendencia, bueno, eso proviene de la cultura española, de utilizar el patronímico para designar a sus descendientes. Entonces, los Darío, que todavía se usa. En la vieja Managua, por ejemplo, algunos apodos que provenían de algún matriarca o patriarca, se convertían en apellidos y los legitimaron como tales. Por ejemplo, los Lola. Se convirtió en apellido. Y así hay muchos ejemplos. En este caso tenían el apellido formal, ¿verdad? Inscrito en la fe de bautismo por la partida de nacimiento, pero la gente le seguía llamando los Darío. Sí, Darío. Dice Rubén Darío en una autobiografía: nací en Metapa, conocida como Ciudad Chocollos también. Chocollos era un apodo, si no era... Metapa era el nombre original. Chocollo es un apodo que le ponen los matagalpas, los chocoyanos, por el problema de que por la abundancia de casas que tenían la paja, chozas de paja en los barrios que eran tenían color verde en la primera etapa, ya cuando venía el verano. Y hubo un famoso incendio, pues, donde se quemaron los chocoyanos, decían. Entonces, ese era un apodo. Porque recuerdo que decían, se llamaba Chocollos en tiempo de Rubén, después se llamó Metapa. No, Metapa es el nombre original. Incluso era un pueblo que tenía no la importancia que tuvo Matagalpa, pero sí cierta importancia. En muchos documentos he mencionado, pues, ni a su cabildo, etcétera, pues un poco de cosas. Y nace ahí, pues, de casualidad, por el pleito entre Rubén y ¿cómo se llama? El matrimonio formado por don Manuel, que era 20 años mayor que Rosa Sarmiento. Sí. Y nunca abandonó sus costumbres. Si le dicen que fue Bernarda quien lo presionó a su sobrino para que se casara con Rosa Sarmiento, que de paso, Rosa Sarmiento Darío. Y va a dar allá ese lugar a Metapa. Él hubiera nacido en León. Hay unos criterios, que si nació en la carreta o si nació en la cama, en la cama de la casa. Sí, porque hay quienes decían que había familia de Rosa Sarmiento ahí en Metapa, porque ella va buscando para adentro. Sí. Y entonces ahí en Metapa tiene familia que la recibe justamente porque ya está a punto de dar a luz. Sí. Sí.
Y luego retorna, pues, que la va a traer Manuel García. No, Manuel García, no. No, la familia de Manuel García. Félix Ramírez Madreguil. Félix Ramírez Madreguil también es un personaje histórico que participa en el bando democrático. Casualmente participa él es que encabeza el grupo que ataca Rival por primera vez. En el bando democrático. ¿En qué año estamos hablando? En 1855. Él participa en la Guerra Nacional. Okay. En ese mismo año muere uno de los abuelos de Darío, que es Antonio Darío. Muere en el sitio de Granada. En este caso, estamos metiéndonos en el tiempo histórico en que nace Darío, ¿verdad? Nace en 1867, o sea, 10 años después de haber finalizado la Guerra Nacional. Sí. Y ese entorno es bastante fresco. Ese es el que él vive, Darío, pero crece en León. Sí, es que eso iba a decir, que la verdad es que Ciudad Chocoyo es prácticamente una eventualidad en la vida de Sandino, porque él en la vida de Darío, de Rubén Darío, porque él no permanece mayor tiempo ahí, es cosa de meses. Y no vuelve. Sí, porque es decir, de meses, un par de meses después de haber nacido, regresa a León. Y había mucho paternalismo de parte de doña Bernarda Sarmiento, ¿verdad? Y de don Félix Ramírez hacia ellos por el hecho de la actitud. Ellos patrocinaron la boda de Manuel García. Pues, sí. Aparentemente una boda que le iba a resultar muy bien a Rosa Sarmiento porque Manuel García era un partido. Era un buen partido, era un comerciante, no un gran comerciante, pero un hombre que tenía una vida económica estable, y era la cuestión de que eran parientes y que se creía que Manuel García iba a abandonar pues su cultura, pues era un mujeriego, dado pues también el culto de Biján, pues a los dados, a los juegos, y ahí se había conservado soltero. Hasta los más de 43 años tenía el momento de matrimoniarse con Rosa Sarmiento, pero no pudo adaptarse y Rosa terminó casándose, pues ya retornando a la León, terminó yéndose para Honduras con un partido que sí le dio su lugar, porque se dice que era una mujer, por los retratos que hay, la descripción, bien guapa para su tiempo, y se le hizo difícil. Recordemos que León es una ciudad, se le llamaba todavía, hay rezagos de eso, la más moralista, o sea, la más conservadora en términos morales de Nicaragua. Y Rosa termina casándose. De ahí de que Darío pequeño aparezca en San Marcos de Colón. Sí, porque es que se casa con un viajero, por lo menos esa es la historia que me he sabido yo, un viajero que llega a la casa donde está Rosa. Donde está Rosa. Y se aloja ahí. Y empieza un amorío entre los dos y termina convenciéndola para regresar a San Marcos de Colón. Sí. Él era originario de esa parte, ¿verdad? De ahí, mira, hay una cuestión a partir del nacimiento de Darío, como suele suceder con muchos personajes, ¿verdad? Aquí yo veo una similitud con Rigoberto López Pérez. Son a los que le sobran padres. Que era hijo del coronel, que era hijo de Máximo Jerez, que era hijo de un señor Mayorga, otro, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente, pues. Y que era hijo de este señor que ya con Rosa había tenido antes relación. Sí, alguien ha dicho que hubo un amorío, entonces los hondureños se cobran paternidad, los panameños se cobran paternidad porque hablan hasta de un panameño metido por ahí, los costarricenses se cobran paternidad, los chilenos se cobran paternidad. Sí, y si hubiera sido Rubén Darío un personaje anónimo, no estuviera dentro de esa lógica, dentro de esa circunstancia. Y bueno, y todo personaje famoso se le atribuyen elementos que nada tienen que ver. Bueno, ahora que yo estoy atacando esa parte, ubicándome en la línea de una crítica de la llamada nueva historia social, donde han emergido las historias étnicas y las historias de género. Bueno, que tenía algo de negro Rubén Darío. No, que tenía algo de homosexual porque cuando estaba el frío con tal parte, se calentó con no sé quién en París, que no sé qué. Un poco de especulaciones. De igual manera como el caso de los padres. Eso sucede con los personajes famosos. Eso sucede y sucederá, ¿verdad? Entonces, que se colocan en el centro cosas que a veces nada tienen que ver, pero como que tratan de adaptarlos a las modas.
Sí. a las modas. En el caso de la historia social, de cierta variación de la historia social, que es una de las ramas que me tocó introducirme, en el caso de la historia, ¿verdad? Porque está en la psicología, la sociología, etc., todas las humanísticas, se han puesto muchas modas así, todas raras, ¿verdad? Y que tratan de enrarecer a los personajes. En este caso yo creo que Rubén Darío es un personaje excepcional, en el sentido de que naciendo en un pueblito, siendo creado en un pueblo como Nicaragua, él se convierte prácticamente en una gran figura universal de las letras. Ok, pero es decir, él traía un don, evidentemente él venía con un don, porque traía el don. Sí. Si no, de niño, no hubiera sido el poeta niño. Nunca. Jamás. 3 años leer de corrido. Sí. Es una excepcionalidad. Sí. Yo creo, dice el mismo señor, que era un niño prodigio. A los 3 años podía leer de corrido. Yo nunca aprendí a hacer versos. Me estoy parafraseando, pues no exactamente. Sí. Sino me salían naturalmente. Por supuesto que coadyuva en su formación crearse en León, que es la capital cultural, en primer lugar. Ok, de eso quiero que hablemos tras una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua, en la que estamos conversando con el doctor Rafael Casanova. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuertes. Ok, León conservador, tal vez desde el punto de vista moral, pero León es de una u otra forma ciudad de luz, porque es decir, ahí está la universidad. Es un centro, el centro cultural más importante del país. Centro de conocimiento, histórico. Sí. Y entonces eran muy comunes las tertulias. Sí. Las tertulias literarias, las tertulias artísticas. Y uno de esos centros es la casa de doña Bernarda y don Félix. Félix Ramírez. Sí, y Bernardo Sarmiento. Ahí convergen poetas, escritores, políticos, ese tipo de tertulia de todo. Entonces, Rubén Darío está en ese ambiente, crece en ese ambiente. Es, como decíamos anteriormente, prodigio, claro. Sí. Hay que recordar que doña Rosa, su mamá, cuando se va para Honduras, se lo lleva. Y es doña Bernarda la que lo llega a sacar de ahí. Don Félix va nuevamente. Hablan con su mamá y le dicen, mira, es mejor que esté con nosotros allá. Y entonces, efectivamente, ellos lo terminan de criar, digamos. Hay una versión de que dicen que el coronel Félix Ramírez lo salva 2 veces. Primero va a traerlo con todo y Rosa a Metapa. Porque doña Rosa no quería ver a Manuel, ¿verdad? Se reconcilian brevemente por un tiempo. Sí. Y vuelven nuevamente a romper. Y después cuando doña Rosa pues se vaya para San Marcos de Colón con su novio, y que después tengo entendido que después contraen matrimonio. Primero como que se fugan. Y entonces se va y va a la conveniencia que el niño que ya le han tomado cariño, que se pone ahí. Porque parte de aquello, bueno, nosotros le presentamos a Manuel y se va a criar ahí, no, mejor no tienen hijos ellos, vamos a criarlo nosotros. Sí. De ahí de que él se firme en los primeros tiempos, Félix Rubén Ramírez, hay una etapa. Aquel famoso, si este libro se perdía, ese famoso, como suele suceder. Entonces ahí viene que él se siente como hijo del coronel. Claro. Él tiene poca relación con sus padres biológicos. Sí, después don Manuel Ahora, el coronel Ramírez, de una u otra forma, ¿tiene alguna preponderancia en León? Sí. Él es prácticamente, recordemos que León es el centro del liberalismo. Él peleó en el bando democrático. Sí. Rubén Darío nace en el periodo conservador, pero León sigue siendo un foco del liberalismo. O sea, al hablar de liberalismo, no solamente me estamos refiriendo a una corriente político-ideológica, sino de que es un proceso de avance con relación a la época, porque bueno, ahí hay masonería y hay círculos literarios, ahí se introduce la filosofía positivista que la trajo años atrás Máximo Jerez, que es la famosa visión de que bueno, el mundo positivo lo estamos viviendo, que es el avance científico,
y que antes de eso pues hubo un mundo teológico, la etapa de la humanidad, y luego el mundo metafísico, que es el desarrollo de las ideas, que bueno, tiene su culminación en ciertos aspectos el Renacimiento, la historia universal, el Renacimiento, la Ilustración, pero usted está viviendo el mundo positivo, el amplio desarrollo de las ciencias. Y es ahí en León donde llegan los jesuitas, que tienen la característica de ser prácticamente portadores de ideas progresistas. Rubén Darío recibe clases, tiene influencia en la masonería de forma muy temprana. Como decíamos, prodigio. En los primeros, como lector precoz, lee Las Mil y Una Noches. Pero, rebobino un poquitito. La masonería, ¿quién era masón? En su entorno cercano. Hay bueno, ahí existía una logia, pero hay un migrante que se me olvida en este momento el nombre. Pero eso es jovencito. Joven, sí. Sobre todo. Casualmente, cuando él viene a Managua, ya a los 14 años, que el gobierno, bueno, su fama de poeta niño, y además él estuvo listo para publicar un libro de poemas, y pica poemas, por ejemplo, Le elegía Una lágrima en 1880, y él ya es un personaje reconocido no solamente en León, sino llegan noticias a todo Nicaragua del poeta niño, sí. Que escribe prácticamente poemas bien elaborados. Era muy común en la época, en ese ambiente, de que si una persona se moría, se le dedicara un poema. Una elegía. Una elegía, sí, correcto, la elegía. Los 15 años de alguien, entonces ahí estaba Rubén. Y los versos bien hechos, bien trazados. Entonces, en este caso, en 1881, ya contando 14 años, elabora su primer libro que se publica posteriormente. No hay posibilidad. Se llama Poesías y Artículos en Prosa, que va a ser publicado de manera póstuma. Pero en 1881 va a Managua. El gobierno va a asumir su formación en Europa. Pero al llegar a Managua, y notan que su formación es anticlerical, no es anticristiana, es laica. Y recordemos que el gobierno de los 30 años, conservadores, es confesional. Sí. Tienen alianza con la Iglesia Católica. No se permite la educación, está controlada totalmente por la Iglesia. Y no solamente la Iglesia, sino una serie de instituciones. Y él, hacer un crítico e identificarse con las concepciones laicas, ¿verdad? Por la misma influencia que puede tener de la masonería, que puede tener de la misma, el liberalismo positivista. Entonces opta por mandarlo a Granada, pero es ahí donde él decide quedarse en Managua. Creo que fue muy importante, algunas decisiones que hubo en su vida. Ahora, todo esto prácticamente, él es un hombre ya a esas alturas, con una cultura. ¿Qué edad tiene más o menos? 14 años. 14 años. Pero, qué maravilla. Empieza a leer en la Biblioteca Nacional, que bueno, en un periodo de los 30 años conservadores hay un gran avance en la cultura relativo con relación a los años anteriores. Ya hay una estabilidad política y social. Se acabaron relativamente las guerras civiles y sociales de la anarquía. Entonces ya hay la Biblioteca Nacional. Él lee en francés. ¿Cómo es eso para aprender a leer en francés, aprender a leer en inglés? Es una maravilla. Es un prodigio Rubén Darío en ese sentido. Sí. Pero él opta por quedarse y desde ahí empieza a escribir artículos para dos periódicos que son El Ferrocarril y El Porvenir de Nicaragua. Se niega a irse a Granada. Por eso días también hay que denotar que es cuando también es prodigio, también es precoz. Es cuando se enamora Rosario Melina Murillo, ¿verdad? Y se quiere casar con ella. Vemos a los 14 años, precocidad, ¿verdad? Pero entonces los amigos se encargan de embarcarlo a El Salvador en agosto de 1882. Entonces él permanece un año en Managua. En El Salvador hay un puntal muy importante que es donde encuentra a Gavidia. Gavidia es quien lo introduce en la literatura francesa. De ahí que cuando él publique su obra, Azul, pesa esa influencia. Más adelante, pues, a los 19 años. A los 20 años. ¿Pero por qué Gavidia? Bueno, ¿cómo introducir los versos alejandrinos dentro de la métrica castellana? Que en su momento esto fue criticado. Claro. Y le llamaron el poeta afrancesado. Entonces, lo otro es que en esa edad que él tiene, pues siendo muy joven,
ya va más allá de la frontera, asume su protección directamente el presidente de la República de El Salvador, que es don Rafael Saldívar, un hombre muy culto. Que El Salvador es otro de los que de una u otra forma pelea paternidades andinos justamente por esa relación con Gavidia. Y ese inicio, digamos, o esa influencia que hay en Darío, que va a hacer o va a tener efectos posteriores. Lo que dicen los salvadoreños es que dicen, nació en Nicaragua, pero aquí nació, aquí están las raíces del modernismo Darío, aquí en El Salvador, porque bueno, es cuando calca el verso alejandrino, que va a utilizarlo más adelante. Bueno, ahí posteriormente él tiene una serie de dificultades, cuando incluso enfermó de viruela y vuelve nuevamente a León, vuelve a la biblioteca, vuelve con Rosario Murillo, ¿verdad? Bueno, además es el peso personal, ¿verdad? Y ahí apareció por fin su trabajo, como que en 88, apareció, digamos, una obra que le va a ser posterior, Epístolas y Poemas. Eso se publicó hasta el 88, después que se haya publicado Azul. Pero lo importante es que en 1886, pues ya recogiendo las sugerencias que le han hecho sus amigos en El Salvador, ¿verdad? Por eso es que El Salvador no deja de tener razón en ese aspecto, ¿verdad? Él se va para Chile, que es el centro cultural, junto con Argentina, los centros culturales más importantes en la lengua castellana, en el continente americano. Entonces, ahí es donde él logra, pero no es solamente así, con esas cartas credenciales, recomendaciones que hay de los poetas salvadoreños, él logra establecer vínculos con Pedro Balmaceda, que es hijo del presidente de Chile, Eduardo Portier y Eduardo de la Barra. Y el mundo literario, intelectual nicaragüense de ese momento, de esa época, tiene no influencia, digamos, tiene alguna forma de apoyar a Rubén, al joven Rubén, lo conocen, me imagino yo, pero lo apoyan, lo empujan. No, recordemos que no hay un poeta de las dimensiones de Darío. Sí, no, pero son los famosos poetas. Pero es que, es decir, de las dimensiones de hoy de Darío, pero en aquel momento Darío no tiene la dimensión de hoy. Que va a adquirir posteriormente, pero ningún poeta en la edad que tiene Darío logra crear poemas como los crea Darío en ese momento. Ok. O sea, posteriormente, ya por ahí lo va superando. De ahí entonces no hay poetas de esas dimensiones. Ya posteriormente sí tenemos a Alfonso Cortés. Sí. Ya un poquito pues inmediatamente, también prodigio, pues, pero que pierde la razón, ¿verdad? Pero no existía alguien de esas dimensiones. Pero también ese mundo literario que existe en León y existe en Nicaragua, lo apoyan. Es contrario a algunos aspectos, que cuando él, en ese periodo, pues él se comenzó ya con la de vida, muy joven también, y una famosa anécdota que fue acusado de vago y tuvo hasta preso, ¿verdad? Pero se encarga el mismo círculo de amigos de sacarlo. Sí, ese círculo de amigos que tuvo importante. Recordemos que en León hay un poeta, dicen, por kilómetro cuadrado, ¿verdad? Okay. Y ese bueno, eso es muy conocido. Ese círculo que son lectores, autodidactas, recordemos que ahí están los Mariano Barreto, son escritores, literal, de gente de los círculos, las tertulias, giran alrededor de Rubén. Y este grupo es el que lo saca a El Salvador, ese grupo de amigos, y lo ayuda económicamente. Porque también pasamos de largo de que cuando murió el coronel, doña Bernarda pasó problemas económicos. Okay. Bueno, las tertulias disminuyeron, entonces ella trató de que aprender el oficio de sastre, pero bueno, Rubén Darío no había nacido para ser sastre. Fue un desastre en el oficio de sastre. Un desastre. Vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Conversamos con Rafael Casanova Fuertes a propósito del nacimiento el 18 de enero de Félix Rubén García Sarmiento, Rubén Darío. Sí. Él va para Chile, es decir, luego de haber regresado a Nicaragua, los amigos no es que lo convencen, sino que lo animan y ayudan a que él
viaje a Chile, porque ya dijimos, Chile era centro de cultura en ese momento. Sí. Centro de uno de los centros culturales más importantes del continente, en la lengua castellana, pues. Sí. En este sentido, era el famoso poeta salvadoreño Juan José Cañas le dijo en El Salvador, váyase aunque sea a pie a Chile. Y ese círculo de amigos que siempre lo apoyó es quienes le financian el pasaje. Se embarca en Corinto y llega a Chile, es decir, en junio de 1886. Y en Chile tuvo los amigos que se rodeó, por supuesto que son poetas. Y ven la fibra que él tiene, pues. Ahí es donde él publica su primer libro de poemas, que es Abrojos. Uh-huh. Pero lo que lo inmortaliza y lo que lo proyecta él en su tiempo histórico es la publicación de Azul, que tuvo ediciones en 1887, 1888, 1890, pero sobre todo en el momento de cuando él escribe Azul, gran parte de la literatura, pues, los literatos de su tiempo lo critican, pero la obra la lee un crítico literario como Juan Valera, un crítico literario español, que era una pluma que pesaba en ese momento histórico. Sí. Y él es quien exalta la obra, comentario, y exalta los aportes que hace Azul dentro del punto de vista literario, y eso lo proyecta. Entonces, lo proyectó a nivel internacional totalmente, pues. Se divulgan en la prensa chilena, se divulgan en toda la prensa hispanoamericana, brasileña, colombiana, venezolana, mexicana. Las noticias de eso llegan a Nicaragua, por supuesto. Inaugura una nueva corriente literaria. Aquí hay un problema, porque bueno, aquí se ha discutido de que si fue Darío o fue Martí, el fundador del modernismo. Porque bueno, publicó Ismaelío, pero con relación a Azul, Ismaelío, con mucho respeto que se merece Martí, las dimensiones son totalmente distintas. La dimensión de Azul, en todos los sentidos, es mucho más amplia. Pero yo no sabía que en algún momento se había discutido la paternidad del modernismo. Los cubanos creen que Martí fue el fundador del modernismo. Recordemos que Martí es no solamente en el caso de la literatura cubana, sino que las dimensiones son bien amplias como dirigente político, como gran pensador, como gran filósofo de su tiempo. Y se llegó hasta decir que era como que el precursor del modernismo, como quien dice, a través de Darío, fue maestro de Darío en ese aspecto, porque Martí leyó a Darío. Perdón, ¿cómo es Bueno, por supuesto que leyó a Darío, pero que Darío leyendo a Martí, pero la influencia de Darío es mucho más amplia. En Darío influye Verlaine. 1887, cuando se publica Azul, ya tiene Darío 20 años. 20 años. Ya José Martí es José Martí. A ese momento hay que recordar, José Martí muere en 1895. Si y es nacido en 1853, es decir, 14 años antes que Darío. Sí, sí. Pero hay que ver el Martí. Recordemos que dentro del pueblo cubano es considerado como... Tiene una visión simbólica. Sí, no, él tiene su importancia y demás. Enorme. En la lucha anticolonialista española y luego en la lucha contra los Estados Unidos que se quiere apoderar de. Y hay dos situaciones, pues, que a veces se comparan. Pues la poesía de Darío las dimensiones literarias son más amplias. Pero bueno, el cubano reclama el Darío político. Sí. Darío crece en otro entorno. Nace. Si estamos hablando 1867, está a los 57 años después de la independencia. Aquí la esclavitud negra fue mínima. Sí. Y por mucho que la tratan de dimensionar algunos otros historiadores, pues no es el tema. Pero en el caso de Cuba habían esclavos negros. Entonces, sí, no, y es que claro, aquí hablamos, ni Nicaragua ni El Salvador han sido países o fueron países... Mesoamérica en general, no fue una economía de plantaciones. Sí. Y el dominio español desapareció. Mientras que más España el Caribe, todavía controlaba un héroe de la independencia, pues Martí. Sí. Y tiene una visión como más una confrontación político-ideológica en contra de los Estados Unidos más abierta, porque Martí vive en Estados Unidos. Que bueno, podría no ser rara la influencia de Martí, por ejemplo, en Oda Roosevelt. Oda Roosevelt. Pero ahí tenemos a Zelaya también.
que es amigo personal de Rubén Darío, apoya a Rubén Darío. Es una dictadura, en su tiempo es una dictadura progresista, a diferencia de que todavía cuando asume el poder Zelaya en Nicaragua y desarrolla una serie de reformas políticas y sociales, Cuba está peleando por la independencia. En el 95 viene la guerra, que es donde muere Martí, ¿verdad? Son dos situaciones diferentes, pues. Porque además de eso, la influencia de Darío, que podríamos hablar, está de Verlaine, Víctor Hugo, desde muy temprano haber leído a Cervantes, todos los poetas españoles, Gaspar Núñez, por ejemplo, de Becker, etcétera. No es la influencia de una figura del modernismo como Martí, ¿verdad? Sí. Totalmente, no es muy acertado, pues, como se dice, con mucho respeto. Entonces, lo otro es que en este sentido Darío lleva una vida bien precoz en todo. Se casa a los 23 años con la hija de un poeta, Contreras, Rafaela Contreras, en El Salvador. Es decir, desde aquí vemos que la vida de Darío es cosmopolita. Él regresa a Chile, le hacen un recibimiento enorme, pues, en Nicaragua, apoteósico, pues, a Rubén Darío, ¿verdad? Triunfal. No se detiene en Nicaragua, se va a El Salvador. En El Salvador ahí conoce a Rafaela Contreras, se casa con ella por la vía eclesiástica. El matrimonio civil, el patrimonio religioso no lo pueden hacer, lo hacen en Guatemala. Si nosotros vemos, es bien accidentada, porque cae del poder el personaje que lo protege, el presidente de la República. En Guatemala. No, en El Salvador. Y entonces se traslada a Guatemala. No está mucho tiempo en Guatemala, ya es famoso, en el sentido de que se convierte en director de periódicos. Pero además es muy importante que Azul es esa proyección lo que le permite que La Nación, el periódico más importante del continente en lengua castellana, es quien lo contrate. ¿Y de qué país? De la Argentina. De Argentina. De Argentina. De ese ingreso vive Rubén Darío hasta el fin de sus días como corresponsal de La Nación. Ahora, ese es un tema interesante, el tema de sobrevivencia de Rubén Darío, porque una de las penas de Rubén Darío es justamente la falta de apoyo, la falta de recursos financieros, ya sea porque son escasos, porque le llegan poco, porque se retrasan todo el tiempo o porque se lo gasta en parranda principalmente. En parranda y en indumentaria, pues, porque andaba caché, como se dice popularmente. Sí. Eso era muy importante por los círculos donde se movía. Y recordemos que los círculos literarios y artísticos hay mucho consumo del nepente. Y eso en cierta medida le afectó, pero él encontró bastante apoyo, pero pagó esos costos, pues, como decía, fue precoz su muerte, fue precoz. Entonces, se traslada a El Salvador. Del Salvador a Guatemala, de Guatemala a Costa Rica. Vuelve a Guatemala nuevamente, ¿verdad? En busca de mejor suerte. Vuelve de Guatemala a Nicaragua y es cuando el gobierno lo nombra delegado para la celebración del 4º centenario del descubrimiento. Entonces él cumple uno de sus sueños, que es ir a España y pisar Europa por primera vez. Eso fue muy importante en su vida, pues. Ahí, por supuesto, que la llegada pasa por La Habana, conoce a Julián del Casal y a otros artistas, ¿verdad? Y en Madrid lo están esperando Gaspar Núñez de Arce, José Zorrilla, Salvador Rueda, los novelistas Juan Valera, recordemos Juan Valera, Pardo Bazán, Marcelino Menéndez Pelayo, Antonio Cánovas del Castillo y famoso Emilio Castelar. Pues. Es un círculo ahí que permite, pues, que se conozca el fundador del modernismo, pues, que ya Azul está ya reconocido, tiene varias ediciones en este momento, ¿verdad? Y logra, pues, cumplir, pues, su papel. Ahí él tiene ¿cómo que se llama? Él dejó en San José a Contreras, nace su primer hijo, que es Rubén Darío Contreras, ¿verdad? Viene a Guatemala, ¿verdad? Y luego, como quien dice, regresa a Nicaragua porque el 23 de enero de 1893 fallece su esposa. Entonces fue para él
un golpe psicológico muy grande. Ahí se dedicó mucho pues al consumo de nepente, que no es lo trascendental que se le ha tratado de presentar como que era un borracho, ¿verdad? Eso no es cierto, pues. ¿Cómo pudo haberse mantenido todo el tiempo escribiendo para La Nación? No puede haber sido que se haya mantenido ebrio todo el tiempo y que ebrio escribía. Esos son mitos, ¿verdad? Entonces eso lo golpeó bastante, ¿verdad? Nuevamente vuelve a la Argentina como cónsul colombiano. Esta fama que él tenía permitió que unos países le ofrecieran cargos que no se les ofrecía el gobierno de Nicaragua. Posteriormente vemos que Darío está tratando de que el gobierno de Nicaragua lo nombre. Que no se los ofrece el gobierno de Nicaragua justamente por, hay que recordar la posición que él tiene, una posición liberal, una posición anticlerical, una posición que no va con el gobierno conservador. El gobierno conservador de ese momento. Que todavía está hasta esa época. Está en el poder. Sí. Y él, sobre todo, cuando viene en el 93. Ahí hay un incidente muy conocido, pues, que es el famoso matrimonio con Rosario Melina Murillo, que fue a partir de un montaje que hizo un hermano de él, ¿verdad? Hermano de ella. Hermano de ella, perdón, sí, disculpe. Sí. Entonces, en este caso, ahí pierde a su segundo hijo, o sea, se muere su segundo hijo que tuvo, y el único que tuvo con Rosario Murillo, ¿verdad? No era muy, en ese caso tuvo mucha mala suerte con respecto a los hijos que tuvo. Los dos únicos que le sobrevivieron fueron Rubén Darío Contreras, fue creado por la familia Contreras en Costa Rica, y el caso de Rubén Darío Sancho, que es el único que sobrevive de esa unión con Francisca Sánchez, la princesa Paca. La princesa Paca. En este recorrido que él hace posteriormente por la Argentina, y luego por fin logra que el gobierno de Nicaragua lo nombre embajador plenipotenciario en España, ¿verdad? Y también logra ir cuando la nación lo nombra su corresponsal en la guerra hispano-cubano-norteamericana. Vuelve a Europa, ahí es donde conoce a la princesa Paca, pues a la que estábamos mencionando, a Francisca Sánchez, que es la única mujer que le permite, como no es que las circunstancias, pues Rafaela Contreras fue muy efímera, pero se podría hacer de una vida de pareja, de una vida de hogar, pues. Tiene 3 hijos con ella y sobrevive solamente, como decíamos, Rubén Darío Sánchez, ¿verdad? También es una vida muy intensa por la relación que entonces tiene con los poetas, con los intelectuales, con los políticos. Él logra conocer en la Argentina a Bartolomé Mitre, por ejemplo. Con la princesa Paca no llega a casarse porque está pendiente el matrimonio con Rosario Murillo. No lo dejó casarse Rosario Murillo, pues ya es Rubén Darío famosa, y ella en ese sentido usa artimañas, muy hábil para artimañas, para lograr el divorciarse. Siempre se quiso divorciar, ¿verdad? Entonces, él ahí logra, pues, como quien dice, la edición de otros libros, como es Prosas Profanas, el libro que pone la consagración definitiva del modernismo español en el campo de la literatura, ¿verdad? Luego Darío tiene en este sentido una vida muy intensa, hay una serie de contradicciones, logra ser nombrado, pero tiene dentro de esa misma representación diplomática a un hombre que lo boicotea, que es un funcionario del gobierno de Zelaya, de apellido Medina, que le atrasaba los salarios. Sí. Entonces la vida de él en ese sentido fue penosa, en sentido de vida. Nunca dejaron de ayudarle a los amigos, pero el único ingreso que tuvo toda su vida fijo fue el de corresponsal de La Nación, ¿verdad? Sí, porque el ingreso diplomático, efectivamente, especialmente en los últimos años, fue atrasado al grado que al momento de su muerte entiendo yo que hay una deuda fuerte. Hay una deuda. ¿Ah? Vamos a hacer una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Rafael Casanova Fuerte. De España, ya en España es diplomático, representando a Nicaragua, pero Rubén Darío pasa a Francia. Sí, pasa a Francia. ¿Ah? Siempre como diplomático. Sí, hay un tiempo que él estableció su residencia en España. Se llevó a la Paca para París. Sí. Pero él viene, cuando él es nombrado embajador, ya en España, ahí, es decir, logra conseguir otro nombramiento, ¿verdad? Siempre con problemas económicos, pero siempre había quien le ayudara.
Por ejemplo, ahí tuvo su amigo Mariano Miguel Deval, que se ofreció como secretario del distrito, pero además le ayudaba económicamente, y su casa como parte de la delegación. Siempre con el problema de los salarios atrasados, que como decía correctamente, hasta el momento de su muerte, el Estado queda en deuda, y no terminaron de pagarle nunca a Rubén Darío, ¿verdad? Porque bueno, Zelaya cae en 1909 y él permanece leal a Zelaya, renuncia al cargo, Entonces se traslada a París y se dedica a preparar nuevos libros como el famoso Canto a la Argentina que le encarga la Nación, ¿verdad? Entonces ya por ese periodo ya Darío, estamos hablando de 1909, 1910, empieza a tener problemas más serios de salud. Famosas crisis que él empezó el problema de, bueno, uno de los problemas fue en el hígado, ¿verdad? Y las crisis psicológicas, pues la ansiedad de la muerte. Sí, porque él le tiene un horror tremendo a la muerte. Escribe sobre eso. Sí. En 1910 viaja a México como miembro de una delegación nicaragüense para el centenario de la independencia. Pero el gobierno nicaragüense cambió de delegado mientras se encontraba de viaje. ¿Por qué? Ya es el gobierno conservador. Acaba de ser destituido en Madrid y entonces Porfirio Díaz, que había sido amigo de Zelaya, se negó a recibirlo, respetando la decisión del gobierno de Nicaragua. Del gobierno conservador de Díaz, ¿verdad? No sé si miraba a Adolfo Díaz, Porfirio Díaz, que eran opuestos ideológicamente, pero bueno. Si entonces Darío, digamos, de relación a estas protestas con la Revolución Mexicana que está a punto de producirse. Es decir, Porfirio Díaz le estalla un movimiento revolucionario, bueno, que no nada tiene que ver con el movimiento que le estalló a Zelaya, que fue apoyado, mantenido vía nacional y vía internacional por los Estados Unidos, es otro tipo, un movimiento social, ¿verdad? Con una intervención más tarde. Entonces él se va para La Habana, del puerto ahí de Veracruz, vuelve para La Habana y nuevamente se embarca a París. Aquí estamos hablando de una parte que siempre como corresponsal de la nación, que es lo que le permite vivir, él se embarca en un proyecto que recuerdo donde están los hermanos Rubén y Alfredo Guido, una famosa revista Elegancias. Para promocionar, entonces él viaja a América Latina con esa línea, pues vuelve a Argentina, va a Brasil, ahí en Brasil hay unos comentarios por su relación que él tiene con una famosa brasileña que era casada con un político. Todo ese tipo de cosas pasan. Vuelve a París nuevamente, ¿verdad? Y ya está en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, pero comienza en el 14 un pleito con los hermanos Guido, siempre por el problema económico, ¿verdad? En eso, como tuvo mucha mala suerte, ¿verdad? Y ya los problemas de salud lo están afectando. Entonces, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasa? Él vuelve para la América. Ahí hay un trabajo que él hace, su poema Pac, ¿verdad? Sí. Se viene sintiendo mal de salud y finalmente pues llega a Nicaragua, ¿verdad? En el 1915, ahí hay una discusión de alrededor de que Estrada Cabrera, como por solidaridad con los conservadores, lo mantuvo retenido un tiempo. Que eso dicen que afectó su salud. Y luego que intervino Rosario Murillo y su hermano y se lo trajeron a Nicaragua, en lugar de llevarlo a la Argentina, que era su objetivo, donde habían más avances en la medicina. Sí. Y se especula que tal vez hubiera sobrevivido más tiempo si hubiera ido a la Argentina. Sí, pero ahí yo quiero hacer un pequeño alto. El papel de Darío es, el poema Pax no solamente es un poema, es todo un proyecto de Rubén Darío de antiguerra. Antiguerra, sí. Antiguerra. Él se involucra en un movimiento fuerte contra la guerra. Pacifista, sí. Sí. Sí, es decir, no es solamente un poema por un poema, sino es su concepción sobre la guerra. Él le tenía horror a la guerra. Incluso él solicitó que al momento de su muerte no hubiera pólvora, pero el pueblo de León no se iba a quedar con eso, pues. Su entierro, pues, su gravedad, su entierro. O sea, a él una de las cosas que le afecta son los avances también de la medicina en su época. No es que tal vez hubiera tardado un poco más de tiempo, pero es el avance de la medicina. Lo atendió el médico Luis Manuel de Baile en ese momento, que era prácticamente
El sabio de baile. El sabio de baile, pues, Sí. que tenía mayor conocimiento en la medicina, junto con el famoso doctor Martínez, ¿verdad? Pero de baile era de baile, pues. Entonces se produce su fallecimiento que provocó un impacto ya en 1916, durante el periodo ya del mismo Adolfo Díez, como el último año, y se le hicieron homenajes, pues, totalmente a Rubén Darío. Tuvo un impacto en el mundo la muerte de él, ¿verdad? Hay una serie de aspectos todavía cuestionables o controversiales de Darío, bueno, esa muerte muy joven, o políticamente y socialmente cómo fue Darío, o cuáles fueron sus influencias realmente, además de los aspectos que hemos tocado, ¿verdad? ¿Fue antiimperialista? Sí. Esa visión de antiintervencionista que quiere contraponerse me parece que no tiene sentido. Bueno, escribe contra el imperio desde su perspectiva, incluso con tomando la influencia española, pues. Esa famosa oda a Roosevelt. Es una definición de Roosevelt como tal. Cuando dice, imitas ¿cómo se llama esta parte? Donde él plantea de que es converso de Walt Whitman, o sea, Sí. son los Estados Unidos. Por aquí, digamos, tenía algo referente a esto. Bueno, seremos entregados a los bárbaros fieros, tantos millones de hombres hablaremos inglés, ya no hay nobles hidalgos, ni bravos caballeros, callaremos ahora para llorar después. Que recuerdo que por ahí un poeta, de nuestra Nicaragua trataba de extrapolar esto hacia otra situación. No, está escribiendo su tiempo contra los Estados Unidos y retoma la hispanidad, pues, que él lleva adentro. Sí. Que eso es lo criticable que tienen los cubanos, porque, bueno, Martí está dirigiendo la lucha contra España, pero nosotros en ese periodo los nicaragüenses estamos en paz con España. En ese sentido, ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros, callaremos ahora para llorar después. En este momento está Estados Unidos lanzándose contra la América Latina. Sí, pero especialmente me parece a mí que él se está refiriendo o está defendiendo el idioma español, no el castellano, sino el español de la América. Bueno, sobre el que se quiere imponer el inglés. Imperio. De Estados No Unidos. sobre España, sino sobre prácticamente la América española. Sí. En ese sentido. Es decir, hay 1000 cachorros sueltos de león español. De león español, dice. Son cachorros, Sí. no es el león español. Sí. Son los españoles de acá. Sí. En ese caso. Es también prácticamente Darío, también el trabajo que él hizo en la historia de la Revolución de Nicaragua, donde no es un poema. Porque mucho se habla de los poemas, pero muy poco de la prosa política. En los poemas hay algunas contradicciones. Por ejemplo, ¿por qué? Es una poesía eminentemente enmarcada dentro del socialismo. Yo soy Juan Lana. ¿Quién es usted? Soy Juan Lana, no tengo ningún centavo. Y vendrá, y él habla en ese porqué de la verdadera revolución. El nihilismo es poco, es violenta. Esa es una poesía social que tiene influencia chilena, donde hay ya a esas alturas en Chile hay desarrollo de las ideas radicales, las ideas socialistas. Pero que claro, ya a finales de 1800 un fantasma recorre Europa. Un fantasma recorre Europa en 1848. Toda esa ideología, él tiene acceso a ella. Sí. Entonces es muy importante en ese aspecto. Él lo ve, aunque posteriormente en ciertas prosas él critica al anarquismo, ya para acá a este lado, cuando está ya en el siglo XIX. Entonces, yo diría que Darío es un gigante porque aborda distintos aspectos. Lo otro, eso es cuestionable, lo de las influencias, porque cuando hablamos prácticamente de las influencias, Verlaine, por ejemplo, desde muy temprano una influencia. Víctor Hugo, Licontelisle, José María de Heredia, de Cuba, pues también, ¿verdad? Sí. Que es antes que Martí, Gautier. Hay toda una serie de aspectos, pues incluso él dice en uno de sus poemas, Encanto de Vida y Esperanza, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo. Hay una influencia enorme. Luego hay muchos aspectos pues, que él establece dentro de esto. Rubén Darío es una figura universal que hay que verla dentro de eso, pues, dentro de esa lógica, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su temática? El simbolismo, el exotismo, el erotismo. En este aspecto hay una marca que no es el erotismo de una amada, lo tradicional, sino que hay muchas amadas y es muy amplio en ese aspecto. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón, dice en Canción de Otoño en Primavera.
Carne celeste, carne de mujer arcilla, encantos de vida y esperanza. Lo otro es el exotismo, está lleno. Sátiros, ninfas, centauros. Sí. Está Grecia, está lo latino, está el ocultismo también. No hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Es una introducción, es el mismo miedo que él tiene. Y la carne que tienta con sus francos racimos y no saber dónde vamos ni de dónde venimos. Es una figura, digamos, muy amplia, politemática dentro de esto. No es casual, bueno, es el gigante del modernismo. La renovación de la lengua de Cervantes es muy amplia y es un nicaragüense, muy importante. Bueno, la verdad es que podríamos quedarnos aquí platicando de todos los aspectos, porque podemos meternos a Rubén Darío temático, y usted dice cuál es el aspecto y hablamos de ese aspecto. Lo cierto es que hay cualquier cantidad de temas. Cerramos solamente rapidito, en un minutito, el legado de Darío de toda esta conversación. La influencia de Darío fue inmensa prácticamente en los poetas de inicios de siglo, pues. Mismo en Nicaragua está Alfonso Cortés, que supuestamente, bueno, Rubén Darío es muy amplio, decía Alfonso Cortés, pero soy más profundo. Pero muchos de sus seguidores, sin embargo, aunque cambien de rumbo, fueron marcados por Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Julio Herrera, Juan Ramón Jiménez, el mismo Antonio Machado, que fue un gran admirador de Darío. Darío llegó a ser un poeta extremadamente popular y las obras memorizan prácticamente todas las escuelas de todos los países, en los hispanoparlantes, pero va más allá. Su obra fue traducida, pocos poetas y pocas obras han sido traducidas a tantos idiomas como lo fue Darío. Es decir, hay detractores como Cernuda, hay poetas como Fernando García Lorca y Pablo Neruda. Recordemos que después viene el posmodernismo, Octavio Paz, pero la estética, es decir, el planteamiento rupturista que hay hacia el romanticismo lo establece Darío. Es una figura universal. Sí. Moderniza el castellano. No es casual que España haya querido decir que nació en España. O como que dice, bueno, el cuerpo nació en Nicaragua, pero el alma está en España. Sí, Ese es uno de los planteamientos. Entonces, el modernismo, esa corriente que revoluciona las lenguas, revoluciona la literatura, y es un nicaragüense. No es casual que sea una figura a través de la cual se conoce a Nicaragua. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor, por haber echado esta platicada con la que empezamos a hablar de Rubén Darío en este 2019. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.